Diga conmigo, el Dios que nos da mucho más. Levante su mano y diga, el Dios que nos da mucho más. Estamos hablando de la economía del reino. Estamos hablando del tiempo del jubileo, conforme a la palabra de buscar el reino de Dios en el 2024. Hemos pasado por esa unción del Mesías, por la unción de Jesucristo, el cual nos trajo, nos acercó el reino de Dios, y estamos siendo impartidos por esa presencia del Espíritu Santo. Y dentro de eso está la unción de libertad, de cautividad, y nosotros también de vivir, de pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz, de pasar de una economía en el sistema de este mundo a pasar a una economía de parte de Dios. Y como nosotros vivimos en el reino, debemos de entender que tenemos un rey, y ese rey es nuestro Dios, y ese Dios todopoderoso hace cosas mucho más de las que nosotros podemos entender. Quiero que usted abra Efesios 3:20. Y el apóstol Pablo nos está trayendo una palabra, nos está revelando una característica de nuestro Dios, en el cual nosotros estamos ahí y nos movemos. En la economía del reino, nosotros dependemos de este Dios. En la economía del reino, nosotros dependemos de la bendición de Dios. Y este es el Dios que nosotros tenemos. Dice Pablo, Efesios capítulos 3 y versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Así que tenemos un Dios poderoso que hace todas las cosas mucho más. Diga conmigo, mucho más. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en ese Dios. Nosotros tenemos que aprender a reflexionar y a vivir bajo esa naturaleza generosa de nuestro Dios. Y en esa naturaleza generosa de Dios nosotros podemos ver también la omnipotencia de nuestro Señor, es decir, el Dios todopoderoso. Que nosotros no vivimos bajo un Dios que no puede hacer las cosas, o un Dios que no tiene poder, sino que nosotros en la comunidad del reino, en la vida del reino con Dios, vivimos bajo la libertad de nuestro Dios, mis amados. Dios no es el Dios de mínimos. Diga conmigo, Dios no es el Dios de mínimos, ni tampoco es un Dios de solo lo justo, sino que tenemos un Dios que es un Dios de más. El pasaje dice que usted y yo tenemos un Dios que nos va a dar las cosas mucho más abundantemente. Y Efesios 3:20 nos recuerda a nosotros esa capacidad de Dios para bendecirnos. Efesios 3:20 nos recuerda que tenemos un Dios poderoso que supera ampliamente lo que nosotros le pedimos y que supera ampliamente lo que nosotros comprendemos. El pasaje dice, y poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. O sea que Dios supera nuestras peticiones, pero no solamente supera nuestras peticiones, sino que supera nuestro entendimiento, o sea, supera nuestros pensamientos. Por eso Isaías dice que el pensamiento mío es tan distante del pensamiento de Dios, así como el cielo es de distancia con la tierra. O sea, la distancia que hay con los cielos, así son mis pensamientos con respecto a los
los pensamientos de Dios. Dios piensa de una manera diferente, mis amados. Efesios 3:20 entonces nos habla de cómo Dios es nuestro proveedor para darnos más de lo que nosotros esperemos, y eso revela las cualidades de un Dios poderoso y de un Dios que es maravilloso. Si yo tomo este versículo, encuentro en primer lugar que la Biblia dice que Dios es omnipotente, o sea, Dios es aquel que hace todas las cosas con su poder. O sea, la capacidad que tiene Dios es de hacer cualquier cosa. Dios no tiene ningún límite. Para Dios no hay límites. Dios no tiene absolutamente límites. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios ilimitado. Es un Dios que puede proveernos todo lo que nosotros necesitamos y todavía muy más. Él nos puede dar más. Dígale al que está a su lado, vuélvalo y dígale, Él nos puede dar más. Dígale, y Él nos puede dar mucho más. ¿Cuántos creen eso? No hay necesidad que Dios no pueda cumplir. No hay problema que Dios no pueda. No hay barrera que Dios no pueda derribar. No hay circunstancia imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y el texto de Efesios 3:20 nos recuerda que Él es poderoso para bendecirnos más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él tiene el poder para intervenir en cualquier situación, amados. Él tiene el poder para entrar a nuestras vidas y transformarlas. Él tiene el poder para hacer lo imposible. Nos recuerda Efesios 3:20 también que Dios supera nuestras expectativas. Es decir, Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, yo puedo tener una expectativa de lo que Dios hace, pero Dios puede hacer mucho más que esas expectativas. Su capacidad es maravillosa y toda poderosa. Eso significa que solamente Dios no nos va a dar lo que nosotros necesitemos, sino que Él nos va a proveer mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar, más de lo que nosotros podamos pensar, más de donde alcanza el pensamiento humano. Hoy yo no podría haber pensado ni imaginado todo lo que Dios me ha bendecido durante toda mi vida. No podría haberme imaginado todo lo que Dios ha hecho conmigo. Mi entendimiento no pudo haber pensado en todas las bendiciones que Dios me ha dado hasta el día de hoy. Quizás en algún momento pude haber escuchado la voz de Dios diciéndome, te voy a bendecir, pero no me imaginaba todo lo que Dios ha podido hacer y lo mucho que Dios puede hacer todavía más, porque Dios es un Dios todopoderoso, mis amados. Así que ¿cuántos creen que Dios puede hacer todavía mucho más en nuestras vidas? ¿Saben? David fue un hombre súper bendecido por Dios. Fue un hombre que Dios le abrió puertas, lo llamó, lo ungió, lo puso como rey de Israel, le dio victorias. David conquistó reinos, obtuvo ganancias, tesoros grandes en el proceso de su vida. Se le dio un nombre del cual hasta hoy estamos hablando, que es David. Así que David fue un hombre bendecido. Pero cuando David pecó, Dios le dijo a David, yo te he bendecido, te he dado tierras, te he puesto como rey y has pecado, pero quiero que sepas que te bendije y te podía bendecir más todavía. Pero claro, en el caso de David, Dios le dijo, y no te voy a bendecir más, porque él había cometido un gran pecado con Betsabé. Había mandado matar al esposo de Betsabé. Pero Dios trabajó con el corazón de David y le dijo a David, todo esto te lo di, pero te hubiera dado todavía más. Así que tenemos un Dios que nos puede dar más de lo que nosotros nos podamos imaginar, más
de lo que nosotros podemos pensar y mucho más de lo que nosotros podemos entender. Él puede no solamente satisfacer nuestras necesidades, sino que Él puede también darnos de manera abundante. Este versículo también nos habla, Efesios 3:20, de que nosotros podemos experimentar esa cercanía con Dios, porque dice que el Señor es poderoso para hacer cosas, porque ese poder de Dios está actuando en nuestros corazones. Es decir, el poder de Dios está dentro de nosotros. El poder de Dios nos ha dado vida entre los muertos. El poder de Dios ha transformado nuestra vida. El poder de Dios nos ha dado una nueva identidad. El poder de Dios nos ha dado un nuevo vestido y una nueva posición. El poder de Dios nos ha hecho sus hijos. El poder de Dios ha hecho que nosotros nazcamos de nuevo. El poder de Dios ha cambiado nuestra vida y es capaz de cambiar cualquier área de su vida, mis amados. El poder de Dios es capaz de transformar la vida de una persona que no puede salir adelante y transformarla y hacerla una persona diferente, porque es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos fueron transformados por Cristo? ¿Cuántos son diferentes? ¿Cuántos pueden decir que el poder de Dios actúa en nosotros? ¿Cuántos podemos decir que nuestro viejo hombre ya no está sometiendo nuestra vida, sino que nosotros más bien estamos sometiendo al viejo hombre y somos nuevas criaturas? Y eso lo podemos hacer por el poder de Dios. Es decir, el hombre viejo no tiene autoridad sobre su vida. El que gobierna es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque actúa en su corazón. Su carácter, su forma de ser puede ser transformada. Eso que usted dice que no puede dejar, usted lo puede dejar en el nombre poderoso de Jesús. Ese corazón que usted dice que no puede cambiar, el Señor lo puede cambiar. Esa actitud que usted dice que no puede dejar, el Señor le puede dar la fuerza para que usted pueda dejarla. ¿Por qué? Porque el Señor actúa dentro de nosotros. Hay una cercanía al poder de Dios. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: hay poder para cambiar. Dígale: usted tiene el poder de Dios para cambiar. Dígale: Dios trabaja a través de usted. Dios se mueve dentro de usted. Dios transforma su corazón. Dios transforma todo su interior. Dios pone un corazón nuevo y una mente nueva. Dios lo llena de su Santo Espíritu y le da el poder para que usted sea transformado en todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que hay poder en Dios para ser cambiados? A ver, ¿cuántas esposas creen que Dios puede cambiar a su esposo? No cambiarlo por otro, ¿verdad? Pero puede transformar su vida, su carácter, su forma de ser, porque hay poder y poderoso en Dios. ¿O acaso Dios no nos puede cambiar? ¿O acaso Dios no nos puede transformar? ¿O acaso Dios no puede cambiar nuestra manera de ser? Claro que el Señor puede hacer eso, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Diga conmigo amén. Y este pasaje también en el libro de Efesios 3:20 nos habla de la generosidad de Dios sin límites. En este pasaje Dios se muestra como un Dios generoso, como un Dios que nos da no solamente una medida para salir adelante, sino que dice: y poderoso es Dios para darnos mucho más. Es decir, es mucho, diga conmigo mucho, y mucho es mucho, pero más es todavía más que mucho. O sea, es un aumentativo, como lo he dicho en otras oportunidades. Dios nos da mucho más. O sea que Dios tiene una generosidad sin límites, y eso refleja su carácter amoroso y su deseo de que nosotros podamos ser bendecidos por la mano de Dios. Esa es la economía del reino. En la economía del reino no dependemos de Egipto, no dependemos de nuestro trabajo,
no dependemos de nuestro esfuerzo. En la economía del reino dependemos de un Dios que es poderoso y que a la misma vez es generoso. Es poner nuestra mirada y nuestra confianza en Él para ver su bondad manifestado en nuestras vidas. Porque cuando hablamos de la generosidad de Dios, estamos hablando de la abundancia. Y la abundancia no es una palabra ajena a las Escrituras. En las Escrituras hay muchos pasajes que hablan acerca de la abundancia. La abundancia significa una gran cantidad. La abundancia significa algo que excede lo ordinario o algo que excede lo que yo estoy esperando. De tal manera que yo puedo creer que Dios no solamente me da a mí para mis necesidades, sino que Dios sobrepasa con crece todas mis necesidades, mostrando su poder y su amor infinito para nosotros. Yo creo que Dios nos da mucho más. Diga conmigo, mucho más. Es decir, yo creo que Dios nos da para nuestras necesidades. ¿Cuántos creen eso? Que Él nos suple nuestro pan diario de cada día. ¿Cuántos creen eso? Pero también creo que Dios nos da mucho más. Yo creo que Dios nos da mucho más. ¿Cuántos tienen 2 juegos de ropa? O sea, usted no se va a poner la ropa que se puso hoy mañana, ¿o sí? Usted se pone otra ropa y para el martes probablemente se va a poner otra ropita. Eso significa que usted tiene abundancia. Vuelva a ver el que está a su lado, dígale: yo tengo abundancia. Porque tenemos abundancia. ¿Cuántos desayunaron bien hoy? ¿Cuántos van a almorzar? Por cierto, van a vender arroz con pollo ahí para los que quieren. Y no, solo hay un cupo limitado de platos. Así que apúrese para que no vaya a cocinar y vaya con un pollo bendecido, ¿verdad? Ese arroz con pollo no engorda, no tiene problemas de azúcar, nada, está light para una dieta keto y todo lo demás, todo lo que usted quiera. Dios es un Dios generoso que nos da abundantemente, porque Dios es un Dios bueno. Hay algunos pasajes que hablan acerca de este corazón de Dios abundante. Mateo 6:30. Usted puede ir conmigo. Usted puede ver la abundancia de Dios. Dice la Escritura que Jesús nos asegura que si Dios cuida tan espléndidamente la hierba del campo que hoy existe y mañana lanzada al horno, ¿cuánto más hará Dios para con nosotros sus hijos? Si Dios viste la hierba tan hermosamente, dice el pasaje que cuánto hará Dios mucho más. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. O sea, Dios hará mucho más. Eso es vivir en la economía del reino, es vivir en la economía de un Dios que nos va a suplir para nuestras necesidades, pero que hará mucho más. Lucas 18, versículo 29 y 30, a aquellos que entregan y hacen un sacrificio por el reino de Dios, que entregan su vida para el servicio de Dios, dice que el Señor les va a dar 100 veces más, les va a dar mucho más en esta tierra y en la vida eterna. Dice Lucas 18:30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, el Señor a los que le sirven, a los que se entregan, el Señor les da en abundancia en esta tierra y en la vida eterna. Amén. Romanos 5:17 dice que nosotros también fuimos allá a vivir una vida de victoria en esta tierra sobre todas las cosas de este mundo. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Si por Adán vino el pecado, por Cristo vino
mande que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en quién, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en quién. ¿En quién tenemos que poner la esperanza? Ese es el principio y la base fundamental de vivir en el año del jubileo. Es vivir bajo la gracia de Dios. Nosotros no ponemos la esperanza en las riquezas, no ponemos la esperanza en el dinero, no ponemos la esperanza ni siquiera en el trabajo. Nosotros ponemos la esperanza en quién, en Dios. Diga conmigo, yo pongo mi esperanza en Dios. Diga conmigo, yo pongo mi esperanza en Dios. Diga, yo pongo mis ojos en Dios. Yo alzo mis ojos a Dios, que es, dice el pasaje, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Volvamos al pasaje. Mírelo en su Biblia o mírelo aquí en su pantalla. No ponga sus miradas en las riquezas, ponga su mirada en quién, en el Dios que, en el Dios vivo. ¿Y qué hace ese Dios vivo? ¿Qué es lo que hace? Es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ese es el corazón de Dios, el corazón del Padre, es que Él derrama su abundancia en nosotros para que nosotros disfrutemos y no pongamos nuestra esperanza en eso. Vivir en Egipto, vivir en el sistema de deudas, vivir en el sistema de esclavitud, es poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, es poner nuestra mirada en el trabajo, en nuestra profesión, es poner nuestra mirada en nuestro esfuerzo, como si eso fuera lo que nos sacara adelante. Pero vivir en el reino de Dios es vivir viendo al omnipotente haciendo maravillas, dándonos las bendiciones, derramando la bendición en nuestro trabajo y en lo que nosotros hacemos y disfrutando todas las cosas que Dios nos ha dado. Es decir, yo me levanto en la mañana y puedo ver ese pinto con huevo. Los que toman café, el cafecito. Los que comen pan, los que comen tortilla, los que comen queso, los que comen natilla, los que comen repostería, los que comen chicharrón en la mañana, los que comen tamal, los que se toman algo. El que vive en el reino pone su mirada en quién y disfruta esa comida en abundancia porque el Señor se la dio en la abundancia. Ese hombre o esa mujer mira a sus hijos, mira a su familia, mira su casa, mira todo lo que tiene y lo disfruta, no porque eso es lo que lo hace vivir, sino porque sabe que tiene un Dios verdadero, un Dios vivo, que es el que le ha dado todas las cosas, y entonces puede agradecer a Dios y vivir en paz. Pero el que vive en este mundo preocupado por los bienes de este mundo no los disfruta. Comen el pan con congoja, comen el pan con tristeza, comen el pan con dolor. Hay preocupación en la casa, en la familia, hay problemas y dificultades, pero no disfrutan de ese ambiente y esa atmósfera de vivir en el reino de los cielos, que es vivir en la abundancia de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que es poderoso? Dios es el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vuelva a ver al que está a su lado, pélele los ojos, los dientes aquí, y dígale Dios, dígale Dios es el que me da todas las cosas en abundancia para que yo las disfrute con mi familia. ¿Cuántos creen eso? Vivir en la abundancia es vivir como lo hemos venido relatando, como lo que sucedió en el tiempo de Eliseo y la viuda.
El vivir el jubileo es salir de esa esclavitud de deudas en la que esta viuda quedó por causa de su esposo. Y esto nos enseña algunos principios de cómo nosotros tenemos que vivir en esa abundancia de nuestro Dios. Solo quiero mencionárselas. Segunda de Reyes, del capítulo 4, del 1 al 7. Ahí usted va a encontrar, mis amados, la historia de la viuda. Este relato es una forma poderosa de ilustración de cómo Dios nos puede proveer mucho más allá de nuestras expectativas. O sea, aquí nosotros vemos a un Dios real, vivo, moviéndose en favor de una viuda que está endeudada y trayendo abundancia en medio de la escasez. La viuda está enfrentando una situación desesperada. Primero, pierde a su esposo, que era un profeta. Segundo, el esposo la deja endeudada y al punto de que la amenazan hasta de perder a sus hijos como esclavos porque la deuda era muy grande. Esta viuda solo le queda una cosa, y es confiar en ¿quién? Confiar en Dios. Levantar sus ojos y salir corriendo al hombre que representaba a Dios, que era el profeta Eliseo. Ella va y se acerca al profeta Eliseo, y ella va con un acto de fe para que el profeta Eliseo le pueda ayudar con algo de Dios, algo que la saque adelante, porque la fe mueve montañas, porque la fe mueve la mano de Dios, porque el que cree en Dios le agrada, porque dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe mueve montañas, la fe mueve cosas extraordinarias, la fe trae lo imposible de Dios aquí a la tierra, la fe trae la voluntad de Dios en medio de nosotros, y esta mujer tenía fe en Dios y fue a buscar al profeta. Nosotros, amados, tenemos que ir con nuestra fe a Dios. El que tiene fe en Dios no será defraudado. El que tiene confianza en Dios no será defraudado. Dios le va a bendecir. Dios va a escuchar la oración de un hombre y una mujer que tienen fe. Nunca en toda la historia de Jesús rechazó a un hombre o una mujer que viniera a Él y que tuviera fe. Siempre resaltó esa fe de esos hombres y esas mujeres, trayendo ese milagro y respondiendo a esa petición que ellos traían, porque la fe mueve la mano de Dios. La fe en la providencia del Señor manifiesta la abundancia de Dios. ¿En quién tenemos nosotros fe? ¿A quién le tenemos fe? ¿Al gordo? No al pastor, ¿verdad? ¿A la lotería? ¿Le tenemos fe a la raspadita? ¿Le tenemos fe a un trabajito? ¿Le tenemos fe al jefe? ¿A quién le tenemos fe, amados? ¿A quién le tenemos fe? ¿A quién buscamos? ¿A quién levantamos nuestros ojos? ¿A quién creemos que Él hace? Porque tenemos un Dios poderoso que es capaz de hacer más de lo que nosotros pensamos y pedimos, más allá de nuestra imaginación. Entonces esta mujer viene al profeta, viene con una fe en la provisión de Dios, viene buscando respuesta en el hombre de Dios, viene buscando al que representaba a Dios en ese momento, que era el profeta, y ella viene a buscar ayuda para que se le solucionen sus problemas, porque todo lo que humanamente ella podía hacer era insuficiente para ese momento. Ya no tenía nada por pagar sus deudas, pero amado, siempre existe Dios, siempre existe, siempre existirá Dios. Su gracia será suficiente para aquellos que creen en Dios y no como última posibilidad
eso que ella, después de venir al profeta, el profeta le dio instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Porque cuando Dios nos habla hay que obedecer, amén. Esa es, la fe se manifiesta en obras. Y Elías le dio instrucciones a la viuda y lógicas. ¿Qué le tienes en tu casa?, le pregunta Elías a la viuda. Hey, yo tengo un poquito de, oiga, apenas para el huevo frito de la mañana. Tengo un poquito de aceite nada más. Eso es todo, hermanos. Nada más. ¿Qué tienes tú en tu casa para pagar tus deudas? ¿Qué tienes tú en tu casa para sanear tu economía, tus finanzas? ¿Qué tienes? Un trabajo que no alcanza, un salario que no me alcanza, ni trabajo quizás puedo tener, o el trabajo que hago independiente no me alcanza. Y estoy ahí esforzándome, trabajando para este sistema. ¿Qué tienes en tu casa?, le dice. Bueno, le dice el profeta, vaya y pídale a todos sus vecinos vasijas. Es que no tengo nada, no tengo para dónde echar nada, ni siquiera mi vasija está llena. Pero el profeta le da una instrucción y la mujer obedece, porque para Dios no hay nada, para Dios no hay nada, para Dios no hay nada imposible. De una vasija chiquitica, ella empezó a llenar vasija tras vasija, y mientras ella iba obedeciendo, el milagro se iba manifestando. Se puede imaginar ver que de un poquito de aceite las vasijas empiezan a llenarse y a llenarse y a llenarse y a llenarse, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque para Dios no hay nada imposible, porque para Él no hay nada difícil, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él se va a imaginar agarrando un poquito de aceite y echándolo en otra vasija que termine llenándose con milagroso. Solo eso es que lo poquito tampoco se acababa. Lo echó en una vasija y en otra vasija y siguió llenando, y tampoco se le acabó lo poquitito que estaba para llenar esa vasija, y siguió llenando y siguió llenando y siguió llenando, y su sala se llenó de vasijas llenas de aceite. Y cuando se acabaron, le preguntó a los chiquillos, ¿y qué? No, ya no hay vecino que tenga vasijas. Todas se las pedimos a ellos. Entonces sale la mujer corriendo y se va para donde el profeta, y le dice al profeta, ¿y ahora qué hago con esto? Esa es la abundancia. El profeta le dice, de ahí, vaya, véndalas, vaya, venda el aceite, y conforme venda el aceite, entonces paga ¿qué? ¿Cuántos creen que el Señor nos puede dar para pagar nuestras deudas? Miren, nosotros soñamos que mañana de la cuenta bancaria o el banco, el crédito desaparezca, ¿verdad? Eso es lo que casi siempre pensamos que va a pasar, que algo pase en el sistema y que aparezcamos limpios, ¿cierto? Pero ¿por qué no creer que el Señor nos da fuerzas para trabajar y que Él va a bendecir nuestro trabajo, y que nosotros vamos generando, vamos a pagar nuestras deudas, y que vamos a tener relación que de aquí a poco tiempo usted va a estar libre de deudas y usted va a vivir en el empleo y va a vivir bajo la bendición de Dios y va a disfrutar y no va a recibir esas llamadas de temprano y a sus vecinos buscándolo a usted porque andan detrás suyo para que usted pueda pagar. Qué hermoso es vivir en abundancia, qué hermoso es vivir en paz, qué hermoso es vivir en el reino de los cielos, esperando en la gracia y el favor de nuestro Dios. O sea, el
milagro de esta viuda no solo le resolvió su crisis inmediata, sino que le permitió pagar su deuda y vivir del excedente, porque, amados, tenemos un Dios que supera nuestras expectativas, supera nuestra imaginación. No nos podemos imaginar lo que puede pasar. No podemos pensar que no. Mire, si yo me pongo a pensar cómo Dios podría operar en mi vida y cómo Dios podría operar en las cosas mías, no me puedo imaginar, porque Dios puede hacer cualquier cosa para bendecirme con su gracia y con su favor. Diga conmigo, tengo un Dios que es capaz de darme mucho más de lo que yo necesito. Nosotros, amados, para terminar esta mañana, tenemos un Dios poderoso que hace mucho más. Él nos invita a vivir en esa gracia abundante, que podamos confiar en su amor y en su promesa. Obedezcamos siempre su palabra, seamos fieles y creamos que tenemos un Dios poderoso. Cierre sus ojos, amados. Vuelva a mirar al Señor en su corazón. Crea en Él, crea. Crea en Él, crea en Él. Aquí lo único que funciona en esta mañana es su fe en Él. Recuerde que ni siquiera como otros estamos pactando aquí para tener o demos aquí para dar. No, mis amados. Porque Dios es un Dios de milagros y porque hay una gracia suficiente. Una gracia de un Dios que provee. Una gracia en su nombre y en Él. En primer lugar, si usted está con problemas económicos, deudas, si está en escasez, está en ruina, acérquese al Dios de la vida. Acérquese a Jesús como se acercaron las mujeres aquellas, como se acercó aquella mujer que tocó el manto del Señor, o como se acercó aquella madre que fue a orar por su hija para que el Señor la sanara, o como Jairo que fue a pedir al Señor por su hija que estaba enferma, o como aquel centurión que pidió por su criado. Acérquese con fe, o como aquel ciego que gritó: Señor, ten misericordia de mí. Acérquese al Señor con esa fe suficiente. Acérquese al Señor con esa fe, con esa mirada, con el Dios que hace milagros, con el Dios que hace maravillas, con el Dios que es todopoderoso en esta mañana. Acérquese al Dios todopoderoso. Acérquese al Dios, créale al Dios, crea en Él. No ponga su mirada en los hombres, ponga su mirada en el Señor. Ponga su mirada en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia. Ponga su mirada en la presencia del Señor. Ponga su mirada en los cielos. Alce sus ojos a los cielos. Ahí es donde va a venir su bendición y su socorro. No en los hombres. Ponga su mirada en Dios. No espere en los hombres. No espere en los demás. No espere en los negocios. Espere en Dios. Espere en el Señor. Espere en su gracia. Espere en aquel que es capaz de multiplicar lo poquito que usted tiene. Es capaz de multiplicarlo para darle que usted salga de toda deuda y que usted pueda vivir con lo que le queda. Que usted pueda vivir la voluntad y la abundancia de Dios. Eso es vivir en la economía del reino. Es vivir bajo la economía del Dios Todopoderoso. Levante su manita y crea ahí. Crea en el Señor. Crea en Dios. Levante sus manos, crea en el Señor. Crea. Aleluya. Levante su manita, amados. Ya vamos a terminar. Es usted quien tiene que creer. La palabra de Dios dice: la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. La fe tiene que despertar en usted su fe. La palabra tiene que despertar en usted su fe. Esa palabra tiene que moverlo a usted a creer en Dios, a tirarse a tocar el manto del Señor, a ir a los pies de Cristo,
a confiar en que Él te va a proveer, a confiar en que Él te va a dar abundantemente más de lo que usted puede pensar o imaginar, a poner su mirada en Él y decir: Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, ni tampoco quiero entender cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que tú, Señor, me vas a dar, me vas a proveer, me vas a bendecir, me vas a multiplicar lo que yo tengo. Señor, yo creo como esa viuda, yo creo como esa viuda, yo creo, Señor, que tú vas a multiplicar el aceite que yo tengo, aunque sea poquito. Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en que tú vas a suplir todo lo que falta. Yo creo en que eres poderoso, Dios. Yo creo en que eres poderoso, Señor. Esa palabra te tiene que llevar ahí, mis amados, a esa fe en Cristo, a esa fe en su palabra, a la fe suficiente de Jesús. Levante sus manitas, póngase de pie si quiere para terminar. Vamos a entonar y cantar delante de nuestro Dios. Mis manos, así es. Maravilloso Jesús. Vamos, dígalo. Milagroso Señor. Llena este lugar. En este lugar de tu presencia. Y haz descender Y haz tu poder. descender tu poder. Así es, dígalo. A los que estamos aquí. Dile: quiero levantar mis manos. Conmigo creo
su mano para terminar. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, imparto esta bendición, Padre. Y que esta palabra, Señor, que se ha predicado sea un rema al corazón de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que ahora en el nombre de Jesús, Señor, el nombre poderoso de Jesús se manifieste en las familias que están aquí en este momento. Y en aquellos, Señor, que están viviendo situaciones financieras agobiantes. En el nombre de Jesús, que se rompa la escasez, que venga la fe, que se active la fe, que se active la fe en el nombre de Jesús, que se active la fe en el nombre de Jesús, Señor. Y ellos pongan su mirada en el Dios que bendice, en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia. No vamos a poner la mirada en los trabajos ni en los tesoros de esta tierra. Vamos a poner la mirada en el Dios que nos bendice, en el Dios que nos da todas las cosas. Ese es el cambio de vivir en el reino. Esa es la transformación de vivir en el reino. Esa es la transformación de nuestra mente. Ya no vivir en la esclavitud de las tinieblas, sino vivir en el reino, donde dependemos de tu gracia y dependemos de tu bendición. Derrama tu lluvia temprana y tardía sobre todos los que estamos aquí en esta mañana, y que se derrame tu bendición, Señor, y milagros financieros sean abiertos en el nombre de Jesús. Ahora nada más levante su mano los que necesitan que el Señor haga algo poderoso financieramente hablando. Levante su mano solo los que están con esa situación, que creen, que están creyendo. Padre, mira el corazón, mira la fe de mis hermanos, Señor, y conforme su fe, hazles en este momento, Señor, conforme a la fe de creer, conforme a la fe de manifestar públicamente que están necesitando, Señor, el poder tuyo y la intervención tuya de una manera milagrosa, Señor. Ahora respóndeles con tremendas cosas, Padre, porque tu palabra dice que el que se acerca a ti creyendo que tú existes y que es, Señor, galardonador de los que le buscan, esas personas son las que te van a agradar y esas personas van a obtener tu bendición, Señor. Que ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, conforme la fe de ellos se ha hecho en esta mañana, Señor, poderosamente, Dios. Oh, Dios mío, haz maravillas, haz milagros, haz prodigios, abre puertas financieras, multiplica, Dios, lo que tienen, los salarios multiplicados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, fuentes inagotables de bendiciones, de prosperidad, de bendición. En el nombre de Jesús se caen las cadenas de esclavitud, las cadenas de maldad, la opresión económica. Ahora mismo, Dios, tú bendices a tu pueblo, tú bendices a tus hijos, Señor, tú bendices el cielo, porque eres el Dios abundante y eres el Dios poderoso, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Denle ese aplauso al Rey. Denle ese aplauso de fe. Ese aplauso de fe en su nombre. Denle ese aplauso de fe en Él, porque es Él el que lo hace. Es Él el que lo hace. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados.